hay alguien más, vamos a dar inicio a la enseñanza de esta tarde. Vamos a abrir por favor nuestras Biblias. Estamos estudiando la carta a los Filipenses, una carta muy, muy bonita, mucho que aprender de la palabra del Señor. Y bueno, esta carta consta de 4 capítulos, pero muy, muy interesantes. Vamos a ubicarnos en el capítulo 3, por favor, versículo 1 al versículo 9. Dice así la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, el 9 todos, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Amén. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, gracias porque eres bueno. Padre, en este momento te pedimos, Señor, que nos reveles, Padre, por medio de tu palabra, que nos des entendimiento, comprensión, Señor, para poder comprender y entender tu mensaje en esta tarde, Señor. Habla a nuestros corazones, Padre, te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos, que sea usted quien exponga en esta tarde, Señor, su palabra. Bendice nuestros corazones, Señor. Permite que estemos dispuestos, Padre, a escucharla y sobre todo, Padre, a guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos y hermanas jóvenes también que están sirviendo en tu obra. Fortalécelos físicamente, Señor. Fortalécelos espiritualmente, Señor. Y, Padre, que tu nombre siga siendo glorificado en todo momento, Señor. Nos ponemos en tus manos, rogándote, Señor, que nos hables en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos estado hablando de la carta a los Filipenses, hermanos. Una carta muy, muy interesante. Recordemos que esta carta a los Filipenses es una carta de agradecimiento. Es conocida también como la carta del gozo. Pero creo que más de conocerla como la carta del gozo, es más conocida por la fuente de ese gozo, por la fuente de donde viene ese gozo. Y bueno, recordemos que en los temas pasados hemos estado hablando que Pablo está escribiendo desde la prisión, y él en esta carta resalta mucho el regocijo, el gozo. Pero ¿cómo puede estar una persona con gozo estando en prisión? ¿Cómo puede estar una persona con gozo si la iglesia estaba en persecución? ¿Cómo puede estar una iglesia con gozo que mientras el Pablo en la cárcel, la iglesia perseguida y en ese momento vulnerable, estaban entrando nuevas personas con falsos maestros, falsos predicadores en la iglesia, y el apóstol Pablo menciona algo sobre el gozo? Gozaos en el Señor, gozaos en el Señor. Y bueno, ¿cómo podía el apóstol Pablo encontrar ese gozo? ¿De dónde venía ese gozo del apóstol Pablo?
en esa circunstancia. Y bueno, es lo que queremos aprender nosotros como iglesia. Encontrar ese gozo aún en medio de una aflicción, en medio de los problemas. Y no era que, hermanos, Pablo sintiera bonito los golpes, no era que Pablo sintiera bonito dormir en una prisión, no era que Pablo sintiera bonito pasar frío en la noche, pasar una noche sin luz. Nada de eso le causaba gozo a Pablo, sino que la causa por la cual él padecía, eso le causaba gozo. Cristo era causa de gozo en su vida. Es decir, que el gozo que él tenía era a causa del Señor, por medio del Señor, y él sabía que esto que estaba atravesando era pues meramente por amor a Cristo, por lo que Cristo había causado ahora en su vida. Así que, hermanos, la cruz valía la pena de padecer. La cruz era causa de padecer problemas, aflicciones, incluso cárceles. No es meramente Pablo el regocijo de sentirse en una prisión, no. Bueno, era más que nada, hermanos, que él encontraba su gozo en Cristo. Incluso los apóstoles se sentían dignos por atravesar aflicciones. Y bueno, la última clase de la cual hablamos de tres personajes de que decía el apóstol Pablo que los tuvieran por estima: Timoteo, Epafrodito y el mismo apóstol Pablo. Tres siervos que amaban a Dios, tres siervos que se regocijaban en Dios, tres siervos que aceptaban la voluntad de Dios y tres siervos que tenían el mismo enfoque en las cosas de Dios. Pablo no tenía una fe, no mentía a través de su fe. Pablo tenía una fe genuina, una fe real, una fe verdadera. Lo mismo Timoteo y lo mismo Epafrodito. Eran siervos entregados. El domingo pasado hablábamos sobre eso, el compromiso que había en los siervos. Vivían una vida de compromiso, una vida de entrega, una vida abnegada y una vida humilde. Pablo entendía lo que era ser un siervo. Pablo entendía lo que implicaba servir a Cristo. Pablo entendía lo que implicaba seguir a Cristo. Por favor, Filipenses capítulo 2, versículo 21, y ahorita entramos en el 3. Un texto, dice así todos juntos, Filipenses 2, 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Porque todos buscan lo suyo propio, todos buscan sus intereses, todos buscan los que le convienen, pero Pablo no. Pablo y Timoteo y Epafrodito no buscaban lo suyo propio, buscaban a Cristo Jesús. Y bueno, algo que resalta la Escritura en relación a estos siervos del Señor, que eran personas, colaboradores, compañeros, mensajeros, ministradores, y también padecían por Cristo. Ahora, cuando el apóstol Pablo entra en Filipenses 3, aquí había un problema, hermano. Nuevamente, capítulo 3. Versículo 1. Dele lectura al versículo 1, por favor. Bien. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, gozaos en el Señor. Algo interesante, hermano, que la iglesia de Filipo, él en prisión en Roma, la iglesia de Filipo con unos problemas de los judaizantes, y él dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas. Pablo, el apóstol, estaba escribiendo en esa carta asuntos de los cuales él ya les había enseñado, asuntos de los cuales él ya los había instruido, pero era necesario volver a compartirles
las mismas cosas. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gozaos, estar alegres en el Señor, estar felices en el Señor, estar bien en el Señor. Algo interesante en la primera porción dice, gozaos en el Señor. Lo que el apóstol Pablo está enseñando es que debían de encontrar el gozo en el Señor y no en las cosas que les rodeaban, no en las cosas que tenían, no en la misma gente, no, gozaos en el Señor. Es interesante cómo el capítulo 3 nos habla sobre el premio de la vida cristiana. ¿Cuál es el tema central del capítulo 3? Que el premio de la vida cristiana es conocer a Jesús. Es conocer más a Jesús. Y él les dice, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas. Que su gozo viniera de Cristo, que su gozo viniera del Señor Jesús y nunca de las cosas materiales, de las cosas temporales, de la misma vida. No, tenía que venir de Jesús. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Enseñarles, recordarles las mismas palabras. Por favor, el versículo 2, denle lectura. Dice, guardaos de ¿qué? De los perros. Guardaos de los perros. El apóstol Pablo aquí se pone algo polémico, algo duro aquí en esta porción de la palabra. Estaba siendo advertida la iglesia, hermanos, de tener mucho cuidado porque estaban entrando personas que decían creer en Jesús, pero realmente había algo detrás de estas personas. De tal manera que el apóstol Pablo les dice, guardaos de los perros. Tengan cuidado de que el cristianismo no esté degenerándose. Tengan cuidado de que el cristianismo esté fincado solo en Cristo. Tengan cuidado que el cristianismo esté fincado solamente en el Señor. Tengan cuidado de aquellos que dicen que para ser salvos hay que agregarle algo aparte del sacrificio de Cristo. La iglesia de Filipo estaba pasando un pequeño problema. Estaban entrando los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran aquellos que querían imponer la observancia de la ley de Moisés a los cristianos convertidos de entre los gentiles, con el argumento de que era necesaria para la salvación. Por favor, quiero que vea Efesios 2, 8 y 9. Los judaizantes querían agregarle algo a la salvación. Pero el apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios 2, 8 y 9, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia, ¿qué? Sois salvos por medio de la fe. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Los judaizantes estaban devaluando a Cristo, estaban despreciando a Cristo, estaban devaluando la gracia de Cristo, la obra de Cristo, las palabras de Cristo, de tal manera que dice, sí, puede ser salvo por Cristo, pero es necesario creer y aparte hacer ciertas obras. Es decir, que no estaban dándole ese valor a la obra de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, con palabras fuertes, les llama perros. Y aquí hay un trasfondo en esta palabra. Judaizantes eran aquellos que querían imponer la observancia de la ley de Moisés a los cristianos convertidos. Toda religión, toda secta que dice que para ser salvo tienes que añadirle algo, hacer alguna obra. Efesios 2:8 es claro, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y hay una versión que dice, porque por gracia ustedes han sido salvos, y gracia es regalo, don. Porque por regalo de Dios ustedes han sido salvos mediante la fe.
Es decir, que usted y yo no hemos hecho nada para ser salvos. Quien ha hecho una obra perfecta es Cristo Jesús, y la hizo en la cruz del Calvario. Él murió, fue sepultado y resucitó, y es el sacrificio perfecto para ser salvo. Pero ¿qué sucedía con los judaizantes? Había un trasfondo porque Pablo les llama perros. Volvemos a los filipenses, por favor. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. Los judaizantes estaban jactando de cosas terrenales, de cosas humanas, pervirtiendo a la iglesia de Cristo. Y es interesante observar, hermano. Y aquí quiero que analicemos esto. Pablo estaba encerrado en prisión. Timoteo, el hombre que tenía el mismo espíritu de ánimo, que compartía un amor por Cristo, estaba con Pablo. Y mientras ellos encerrados, siempre hay gente que va a querer hacerle daño a la iglesia. Siempre hay gente que se va a interesar en la iglesia de Cristo, pero con intereses muy personales. Observe esto. Curiosamente, mientras Pablo estaba ahí, no había judaizantes, pero cuando aquel predicador que hablaba solamente de Cristo y de la justicia de Cristo y de la obra de Cristo y de las palabras de Cristo, en cuanto él es puesto en prisión, siempre el enemigo usa gente, influye en gente para estar ahí también. Por eso es que Pablo se interesa tanto en prisión, quizás no con las mejores comodidades, quizás no en el mejor lugar, pero sí se interesa y empieza a escribir esta carta, y creo que hasta cierto punto, aunque estaba gozoso en Cristo, tenía un celo por las cosas del Señor. Y manda esta carta, y el capítulo 3 les llama guardaos de los perros. Era algo fuerte. Pero él se interesa desde la prisión en mandar esta carta, y esta carta llega a los Filipos. Imagínense el hombre que leyó esta carta cuando escuchó esto, y en medio de la iglesia unos cuantos judaizantes, y que fueran nombrados de esta forma. Dice guardaos. La palabra guardaos significa mirar a, ver, vista. Es decir, pongan atención, presten atención. No solamente, hermanos, cuando dice guardaos de los perros, que tengan cuidado, que pongan atención, que miren, que observen la gente que verdaderamente, realmente si tiene las mejores intenciones con la obra de Cristo. Los judaizantes querían añadir obras a la obra de Cristo, querían añadirle obras humanas a la justicia de Cristo, querían añadirle justicia humana, las palabras de Cristo querían añadirle pensamientos humanos. Se opone en un plan polémico y empieza a enseñar palabras fuertes. La palabra perros, hermano. En el tiempo del apóstol Pablo, los perros eran conocidos como animales sucios, impuros, que andaban comiendo incluso basura. Y ahorita esto más adelante le da más amplitud a este texto. Animales sucios, animales que comían basura, animales que contagiaban la rabia. En ese tiempo no había la cura de la rabia. Lo de tener los perros en casa, ¿no creen que es algo desde antiguo? Ya últimamente cambiaron las cosas. Si usted observa a los judíos, lo que dice la Biblia en relación a los judíos, tanto los puercos como los perros eran animales inmundos para ellos. Animales inmundos que andaban en las calles. Pero eso era en ese tiempo. Por eso el apóstol Pablo menciona aquí la palabra perro. Porque es lo que así observaban, así veían a los animales, como los perros, como animales sucios, animales impuros, animales que andaban en la basura. Y se utilizó este término para referirse también a los gentiles, a aquellos que no conocían de Cristo.
Por lo que Pablo tilda a los judaizantes que su enseñanza era basura. A ver, ¿cómo está aquí? Sí. Pablo tilda a los judaizantes que su enseñanza era basura. Es decir, que lo que hacían los judaizantes, lo que aprendían los judaizantes, de donde venían, estaban los judaizantes, era basura. Por eso les llama perros, haciendo esa referencia de dónde andaban los perros. Es decir, que la enseñanza valiosa es solamente la que había en Cristo Jesús. El asunto aquí es que los filipenses tenían que tener mucho cuidado de no ser afectados en su vida espiritual, mucho cuidado de no ser contagiados por los perros, es decir, por esa enseñanza que venía de afuera, por esa enseñanza que era solamente basura, por esa enseñanza que era meramente humana. De ahí viene el significado de perro. Que tenían que tener cuidado en lo que comían ellos, en lo que traían. Por eso el premio de la vida cristiana es tener un conocimiento más de Jesús. Los judaizantes, ¿qué querían los judaizantes? Bueno, querían enseñar que para ser salvo también era necesario la circuncisión. Y la circuncisión judía es uno de los rituales principales del judaísmo. Es la señal que identifica el pacto que realizó Dios con Abraham y su descendencia al ser el pueblo elegido. ¿Dónde viene esto? En Génesis 17, por favor. Génesis 17:10. Dios había hecho un pacto con Abraham de quienes iban a ser su pueblo. Dice, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Será que circuncidado todo varón entre vosotros? El 11. Circundaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí. Eso es lo que Dios le dijo a Abraham, de todo aquel que quería ser parte del pueblo de Dios. Después el Señor lo establece en la ley, el Levítico 12:3, por favor. Levítico 12:3. Dice la palabra, y el octavo día se circuncidará al niño. Toda aquella persona que no era circuncidada era desechado del pueblo, era excluido del pueblo. Por eso los judaizantes querían que los niños, los varones fueran circuncidados, y era tanta la presión, hermanos, que por favor buscamos en Hechos capítulo 16. El mismo apóstol Pablo cometió un error. Era tanta la presión de los judaizantes que en sus primeros años de ministerio, él hizo algo que después dice, oye, lo que estaban haciendo está mal. Por favor, Hechos 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado, ¿cómo? Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. El 3, todos, por favor. Y tomándole le circuncidó, ¿por causa de quién? Creo que se debió haber acordado Pablo cuando escribió a los filipenses lo que lo habían llevado a hacer. Él enseña que no es necesaria la circuncisión. Y como aquí él en su viaje misionero observamos que manda a circuncidar a Timoteo a causa de la presión de los judíos. Y más adelante en Filipenses dice un rotundo no a la circuncisión. Volvemos a los Filipenses, por favor, capítulo 3. No quería que la presión de los judaizantes afectara a la iglesia de Filipo, porque si no iban a hacer lo mismo que él hizo.
Y esa era la advertencia. Llevar a la iglesia de Filipos que entendiera que la obra de Cristo era suficiente para ser salvos. Cuando la Biblia les llama malos obreros, mutiladores, refiriéndose a que los judaizantes eran tipo gentiles, que eran impuros, que no conocían la verdad. Versículo 3 de Filipenses. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, ¿qué? Servimos y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquí cambiaron las cosas. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos el pueblo. Nosotros somos del Señor, pero ¿quiénes? ¿Quiénes son los del Señor? ¿Quiénes son ahora los del pueblo? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo. Y aquí está la verdad en Ezequiel 36. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice nosotros somos la circuncisión? Ezequiel 36, 26. ¿26? 36, 26. Dice, os daré, ¿qué? Corazón nuevo. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Ahora, ¿quiénes son los de la circuncisión? Aquellos que tienen un corazón nuevo. Aquellos a los cuales el Señor les ha cambiado el corazón de piedra por uno de carne. Aquellos que son sensibles a las cosas de Dios. Aquellos que tienen un corazón dispuesto para Dios. Aquellos que han sido regenerados. Aquellos que han sido transformados. Aquellos que viven una vida humillada delante del Señor. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne, ya no es necesaria la circuncisión, porque Dios nos ha transformado mediante la fe. Dios nos ha cambiado por medio de la fe en Cristo Jesús. Hay algo mejor que la circuncisión. Hay algo más grande que no es carne. Hay algo espiritual. Circuncidar es cortar parte en este caso de los hombres, pero el Señor va más allá. Más allá de circuncidar a una persona, Dios cambia algo interior. Y es más grande que circuncidar a un hombre. El apóstol Pablo ahora entiende, ahora ha sido circuncidado, pero ¿de dónde? De mi corazón. He sido cambiado, he sido transformado. Amo al Señor, sirvo al Señor por lo que ha hecho por mí. Pero los judaizantes querían e insistían en lo mismo, en lo carnal, en lo humano. El apóstol Pablo dice no, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y no solo eso, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Nos gloriamos en Cristo Jesús. La gloria de Pablo no estaba en sí mismo. La gloria de Pablo no estaba en sus obras. La gloria de Pablo no estaba en sí, en él, sino en la obra de Cristo, en la gracia de Cristo, en el amor de Cristo y en la persona de Cristo. Pablo había sido transformado de su corazón. Ya no tenía un corazón de piedra, ahora tenía un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pablo ahora estaba poniendo por obra las obras de Cristo, las obras de su Señor. Pablo tenía ahora de qué gloriarse y lo dice Gálatas 6:14. Gálatas 6:14. Dice la palabra, versículo 14,
pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle lectura a todos. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro. Observe lo que hace el apóstol Pablo. Pero lejos esté de mí gloriarme. Lejos esté de mí. El apóstol Pablo ya no se gloriaba en lo que era, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él se deleitaba en conocer al Señor Jesús. Él se deleitaba en la palabra de Jesús. Él se deleitaba en la obra de Jesús. Ahora dice, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Si me voy a gloriar ahora como cristiano, me voy a gloriar en el amor de Jesús, en la obra de Jesús, en el sacrificio de Jesús, en la misericordia que ha tenido Jesús conmigo, en la salvación que me ha dado, en la gracia que me ha dado, en la redención que me ha dado, en su sangre que me ha limpiado. Ahí tengo mucho de qué gloriarme, pero todo radica en la persona de Jesús. El apóstol Pablo ya no se gloriaba en sí mismo, sino en Cristo Jesús, en su obra. Filipenses nuevamente 3. Filipenses 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No tengo confianza en la carne. No tengo confianza en mí, no tengo confianza en mi conocimiento, no tengo confianza en mis estudios, no tengo confianza en mis años de ministerio, no tengo confianza en los años de cristiano. No tengo confianza en el don que Dios me ha dado en sí, sino en quien me ha dado las cosas, que es Cristo Jesús. Ahí está la confianza, en la persona de Jesús. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo no tenía confianza en la carne, ni en sí mismo, ni en su conocimiento, ni en su influencia que tenía. No tenía en eso la confianza, Pablo. Y más adelante lo observamos. La confianza del apóstol Pablo en el día a día estaba en Cristo. ¿En quién confía usted? Filipenses 3:4, aquí vemos el ejemplo de Pablo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice el apóstol Pablo? Yo más. Pablo tenía de verdad de qué confiar en la carne. ¿Por qué? Bueno, por lo que era. Pero no se gloriaba en la carne. Se gloriaba en Cristo. Y observamos el versículo 5, por favor. ¿Quién era Pablo? Era circuncidado al 8º día. ¿Qué más, hermano? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley. Pablo tenía mucho de qué gloriarse, circuncidado al 8º día. Él desde pequeño pertenecía al pueblo del Señor. Desde pequeño pertenecía del linaje de Israel. Es decir, que no era un extranjero que solamente por ser circuncidado pertenecía al pueblo. No, era del linaje, de la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de la tribu de Benjamín. Hubo un rey que era de la tribu de Benjamín. ¿Quién fue? Saúl. Pablo era una cosa, humanamente o terrenalmente era algo de admirar. Pero observamos más adelante la transformación de Pablo. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo.
Un fariseo era muy rico, hermanos. Un fariseo era muy conocido en todo Israel. Un fariseo tenía mucha influencia. Un fariseo no era cualquier persona. Dice en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. No había alguien que le podía decir al apóstol Pablo en cuanto a la ley. Pablo podía jactarse de ser circuncidado, de ser de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo, perseguidor de la iglesia. Pero todas estas cosas. Y algo interesante, hermanos, una persona como Pablo, que dice la escritura en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, un hombre piadoso, un hombre que aplicaba la ley, un piadoso en Israel amaba a Dios, un piadoso amaba su ley y un piadoso amaba a su pueblo. Pero también un piadoso como Pablo odiaba a los falsos dioses. Un piadoso como Pablo odiaba a los infractores de la ley. Un piadoso como Pablo odiaba a los enemigos de Dios. Y para el apóstol Pablo la iglesia era un enemigo de Dios. Versículo 7. Es interesante cómo el apóstol Pablo usa palabras como palabras contables aquí en el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Ahí va la primera. Las he estimado. La segunda como pérdida. La tercera por amor de Cristo. Ganancia, estimado, pérdida. Como si fueran palabras contables. Pero había algo interesante. Había un nuevo sistema en Pablo, en el corazón de Pablo. Aquello que él veía como ganancia, como estima, ahora para él eran basura. Basura. Había algo cambiado en su corazón. Todo lo que era de estima, para Pablo ahora era basura, excremento, estiércol, porque alguien había cambiado su corazón, algo había cambiado su corazón y alguien era más importante que todas las cosas de las cuales tenía de qué jactarse. Algo era más grande que la fama de Pablo, algo era más grande que la influencia de Pablo, algo era más grande que el dinero de Pablo, algo era más grande que ser fariseo, algo era más grande que solamente ser hebreo, algo era más grande que venir de la tribu de Benjamín. Y eso grande para Pablo ahora era Cristo en su vida. Es interesante cómo un encuentro con Cristo te puede hacer cambiar de la cosmovisión de lo que son las cosas del Señor. Pablo era como la crema y la nata de Israel, hermano. Era una persona humanamente era una persona importante. Pero toda esa importancia que tenía humanamente, dice, todo esto es basura. Yo no sé cómo te consideres, hermano. Porque tienes una carrera, aquí hay muchos con carrera. Pero el apóstol Pablo, lo observamos. Cristo había transformado su corazón. Pablo había sido transformado con un encuentro con Cristo. Iba de Jerusalén a Damasco y en ese encuentro hubo una conversión en Pablo. Hubo algo más grande que la justicia de Pablo. Hubo algo más grande que ser fariseo y perseguidor de la iglesia. Cuando Pablo se da cuenta en Hechos capítulo 9, que a quien estaba siguiendo era el cuerpo de Jesús, al mismo Jesús, su mentalidad cambia. Y desde entonces, hermano, todas aquellas cosas que para él eran ganancia, ahora son basura. Pero eso es con Pablo. Eso es de un hombre que ha entendido que lo que es gracias a Dios, que lo que tiene es gracias a Dios y que por Dios es que ahora él tiene una nueva vida en Cristo. Pablo cambió la mentalidad. Por eso observamos a un Pablo que no importa que sea encarcelado, porque para él Cristo valía la pena. Por eso observamos a un Timoteo pegado a Pablo,
Siendo joven, no estimó ser, es decir, que no aprovechó quizá humanamente la juventud para lo que nosotros la aprovechamos. No, para Timoteo, Cristo era más importante que su juventud. Para Epafrodito también su recurso. Cristo era más importante que su recurso. Por eso lo observamos atendiendo a Pablo. Hay cosas que nosotros las tenemos como valiosas. Pero nadie es tan valioso como Cristo. Cristo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Hay cosas valiosas en tu vida. ¿Qué cosas son tan valiosas? Pablo fue transformado. Dios le dio un corazón de carne, un corazón dispuesto para entregarse al Señor. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como que, hermanos, como pérdida. Si tuvieras de qué gloriarte. Zacarías, aquí tengo tantos años de ministerio, tengo tantos años, quizás yo fui que construí este templo, quizás estudié el seminario 4 años, quizás fui aprobado por 5, 7, 8, 10 pastores. Pablo no le interesaba nada de estas cosas. Nada. Tengo una profesión, soy el jefe en mi trabajo, tengo un buen puesto en mi trabajo. Pablo las veía solamente como un medio, como basura, como formas para que Dios fuera glorificado. Es decir, que si eres algo, Pablo usó el conocimiento como fariseo para glorificar a Cristo, y lo mismo debemos de hacer nosotros. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento ¿de quién? De Cristo Jesús. Cuando entiendes quién es Jesús y qué somos nosotros, cuando entiendes lo que Cristo ha hecho por ti y lo que estás haciendo por ti, te vas a dar cuenta del valor tan especial de Cristo. No vas a escatimar ni tu propia vida por amor a Cristo, por amor del cual, que dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. ¿Cómo creen que miraban a Pablo los judaizantes? Pablo, tú eres de los 72, Pablo. Vestiduras blancas, Pablo. Andas a caballo, Pablo. Eres muy rico. Tienes mucho conocimiento. Eres el más joven del Sanedrín, Pablo. ¿Cómo es que vas a estar sucio en una prisión con un candil cuando allá tienes toda la luz en tu casa? Es que no entendían lo que había pasado en Pablo. Todo era basura ya, por amor al Señor. Si se quedaba sin comer, si se pasaba en el mar por varios días, para él era lo valioso. No importaba lo que tenía que padecer, por amor a Cristo, porque había conocido a Cristo. Pero ¿quién se ha impactado con lo que ha hecho Cristo en su sacrificio? ¿A quién lo mueve allá a entregarse a Cristo? A amarlo, a obedecerle, a servirle, con un corazón sincero, de una forma desinteresada. ¿A quién? Por eso Pablo resalta incluso a Timoteo. No hay nadie en todos más que Timoteo. Tiene un espíritu que quiere servir al Señor con el mismo interés. Se necesitan obreros que entiendan lo que es Cristo y lo que somos nosotros. Es mi tiempo, es mi trabajo, es mi puesto, es mi carrera, es mi coche, es mi material. Cuando entiendes que Cristo, lo que vale Cristo, te das cuenta que no somos, que lo que tenemos nada es tan valioso como lo es el Señor. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús.
mi Señor. ¿Saben qué significa Señor? Significa dueño. Ahora mi vida, la que era mi vida, ya no es mi vida, ahora es ¿de quién? Del Señor. Él es dueño de mi vida. Y Él puede hacer lo que a Él le plazca, cuando Él quiera, como Él quiera, llevarme a donde Él quiera. Pero ¿quién se dispone verdaderamente a entregarle su vida al Señor? Y decirle, Señor, tú eres dueño de mi vida y haz conmigo lo que bien te plazca. Ya no es mi tiempo, ahora soy tuyo, Señor. Pablo entendió eso. Pablo entendió, por eso más adelante en Romanos resalta, mas el justo por la fe vivirá. Ya no depende, él no dependía de las cosas materiales. Es posible que en algún día se quedaba, o en muchos días se quedaba sin ni un peso, pero él vivía por fe, él sabía que Dios le iba a proveer. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, para que el nombre del Señor fuera extendido. Es decir, recordemos la palabra perros, basura, lo que los judaizantes veían como algo bueno, Pablo lo veía como basura. Como basura para ganar a Cristo. Versículo 9. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Todos, la justicia que es de Dios por la fe. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Pablo vivía en la justicia de Dios, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Ahí se refugiaba Pablo, en la fe en el Señor, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo vivía en la justicia de Dios, aceptaba la justicia de Dios y era un hombre que vivía por fe. Así que, hermanos míos, el regalo en la vida cristiana, el mejor regalo que te vas a llevar en todos los años de vida cristiana es en que conozcas más y más a Jesús. Jamás un ministerio se va a comparar con la persona de Jesús. Jamás un don se va a comparar con lo que es Jesús. Nada se va a comparar. Y ciertamente hay cosas espirituales, pero debemos de entender, hermanos, que por encima de todas las cosas está Cristo Jesús. Amén. Espero en el Señor que hayamos entendido este mensaje de conocer más al Señor. Saber que Cristo lo vale todo. Y nada de lo que tenemos está por encima de lo que es el Señor. Vamos a orar. Bendito y amoroso Dios, te doy gracias, Padre, porque eres bueno. Bendice tu palabra, Señor, bendice a mis hermanos. Y ayúdanos, Señor, a refugiarnos en tu palabra, a día con día conocer algo más de usted, Señor. Y gracias, Padre, porque nos enseña, Señor, que debemos de tener plenitud, Padre, en usted. Debemos estar gozosos de saber lo que has hecho por nosotros, Señor. Aun cuando las circunstancias sean difíciles, Padre, debemos de refugiarnos en tu persona, Señor. Padre, gracias porque eres bueno y bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos. Nos ponemos todos en tus manos, Señor. También te pedimos por nuestra hermana Mago Robles y familia, por la pérdida de un ser querido, Señor. Te pido por fortaleza espiritual. Te pido que le ayudes, que les des el consuelo necesario, Señor. Y muchas gracias, Padre, porque sé que por medio de tu palabra, Señor, fortaleces los corazones. En el nombre bendito de Jesús te damos gracias. Amén. Gracias, hermanos. El Señor nos bendiga. Nos vemos, Dios mediante, con la carta a los filipenses en el siguiente miércoles. Dios les bendiga.